Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Soy Magdimar León, coordinadora de ABESA, Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. Gracias por acompañarnos a la presentación de este estudio que hemos denominado Cuellos de botella que limitan la atención del abuso sexual en los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes en la República Bolivariana de Venezuela. Como parte de este estudio participamos Rubén Loaiza, que estuvo apoyando todo el diseño de la investigación, la supervisión del trabajo de campo y el análisis de datos, Carlos Ramos, que nos acompañó en la sistematización de resultados, por acá tenemos a Carlos, estuvo también Gloria Perdomo apoyando en la revisión de los aspectos vinculados a la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, y Magdimar León, su servidora, quien estuvo en la coordinación y en el diseño de la investigación. Primero hay que decir que este estudio fue realizado entre los años 2017 y 2018 y tuvo como propósito destacar o diagnosticar cuáles son esas limitaciones que tienen los consejos de protección a la hora de realizar su labor. Esta presentación la vamos a compartir con Carlos Ramos. En una primera parte les voy a hablar un poco de los conceptos que utilizamos, los antecedentes, la metodología y los resultados descriptivos del estudio. Y luego le doy el pase a Carlos para que continúe compartiendo la información con respecto a los resultados un poco más cuantitativos y las conclusiones y recomendaciones del estudio. Entonces, comencemos. Primero que nada, tenemos unos antecedentes a esta investigación. Desde hace varios años en ABESA estamos trabajando el tema de abuso sexual y en el año 2016, junto con organizaciones de la sociedad civil y también instituciones del Estado, consejos de protección y consejos de derecho, desarrollamos la ruta de atención institucional del abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Esta ruta es, digamos, una suerte de sistematización del proceso que se da desde el momento en que se identifica una presunta situación de abuso sexual contra un niño, una niña o un adolescente, hasta el momento en que se hace efectivo el acceso a la justicia, digamos, en el momento en que el caso llega a tribunales y hay una decisión judicial con respecto al caso, que debemos recordar que, por supuesto, el abuso sexual es un delito tipificado en la legislación venezolana, pero además hasta el momento en que se logra una protección o atención integral de este niño, niña o adolescente víctima de abuso sexual. Cuando elaboramos esta ruta que consta de este afiche que estamos viendo en pantalla y de un manual que le acompaña y describe cómo es todo este proceso de acuerdo a la norma jurídica venezolana, encontramos el papel crucial que tienen los consejos de protección dentro de todo este proceso. De manera que todos y cada uno de los casos de abuso sexual ocurridos en el país deben ser atendidos por los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes. ¿Y por qué decimos esto? Porque los consejos de protección tienen varias funciones importantísimas. En primer lugar, tienen la potestad de recibir y canalizar la denuncia de abuso sexual. Entonces, muchos casos pueden ocurrir justamente para colocar la denuncia. Luego, es potestad de los consejos de protección dictar las medidas de protección acordes al caso. Ante toda situación de abuso sexual se debe hacer una evaluación y se deben determinar las medidas de protección que se consideren necesarias para poner límite a la situación de abuso sexual o para prevenirla. Y finalmente también le corresponde a los consejos de protección analizar y supervisar la atención integral del niño, niña o adolescente víctima de abuso sexual. De manera que, entonces, son los consejos de protección quienes deben de alguna manera supervisar o acompañar todo este proceso, toda esta ruta. Otras instituciones, por supuesto, que participamos dentro de la misma, pero el Consejo de Protección tiene ese lugar protagónico. Por tanto, las capacidades de atención o las limitaciones que tengan estos consejos de protección van a interferir en la ruta en general y van a interferir sobre todo en la restitución y en la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Entonces, digamos que por esto es que nos motiva o nos motivó la realización de este estudio para conocer estos cuellos de botella. Entonces, fíjense, el objetivo del estudio fue identificar los cuellos de botella u obstáculos, ¿sí? Los cuellos de botella son entendidos como esos obstáculos que limitan el logro de los objetivos de los consejos de protección a nivel nacional, la restitución de los derechos vulnerados a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. Y por supuesto se espera que el estudio contribuya a obtener un diagnóstico de la calidad de las acciones realizadas por los garantes de la protección en estas situaciones de abuso sexual y a proponer acciones para mejorar la calidad de desempeño de los consejos de protección. ¿Qué metodología utilizamos? Utilizamos la denominada Ruta de Implementación del Monitoreo por Resultados para la Equidad, o mejor llamada MORES, que es un marco conceptual empleado por UNICEF para la planificación, programación, ejecución, seguimiento y gestión de los resultados para lograr los efectos deseados para los niños, niñas y adolescentes más desfavorecidos. Digamos que esta metodología es una herramienta que es susceptible de ser adaptada para la evaluación de diversos programas y de diversos servicios. Entonces, un poco lo que hicimos fue adaptar esta metodología a la evaluación del trabajo que realizan los consejos de protección. Y en esta metodología se parte del principio de que existen unas condiciones críticas o determinantes que bien sea limitan, bien sea favorecen o permiten el logro de los resultados, ¿verdad? Para ciertos grupos de población. Entonces, digamos que para efectos del estudio nos interesó conocer esas barreras, esas condiciones críticas que denominamos cuellos de botella, son los que están interfiriendo en la labor correcta o pueden estar interfiriendo en la labor adecuada de los consejos de protección. Y por supuesto, una vez identificados los cuellos de botellas, que son esas condiciones más críticas, se puede intervenir sobre ellos justamente para facilitar o mejorar sus actuaciones. Entonces, ¿cómo se desarrolla o cómo se determinan estos cuellos de botella? En un primer momento se establecen unos indicadores cuantitativos. Hay que decir entonces que el MORES es una metodología cuantitativa, ¿verdad? Se establecen estos indicadores con una valoración cuantitativa para cada uno de los determinantes de unas categorías que establece el modelo, que ya les voy a contar cuáles son. Digamos que se establecieron para cada determinante unas puntuaciones que van de 0 a 100 puntos, ¿sí? Y evidentemente las puntuaciones menores son las que nos dicen aquellos determinantes que se encuentran en cuellos de botella, y las puntuaciones mayores nos indican las condiciones, bien sea suficientes o regulares, y las condiciones óptimas. Luego de establecer, digamos, esta estructura de evaluación con estos indicadores y estas puntuaciones, se procedió a evaluar la situación de estas categorías en el terreno. Es decir, acudimos a los consejos de protección para hacer esta medición. Y finalmente, una vez realizada la medición, se establece o se calcula, ¿verdad?, cuáles son las puntuaciones obtenidas para cada consejo de protección en cada determinante o categoría, y de allí se logra identificar cuáles son estos factores críticos o cuellos de botella que impiden obtener este resultado deseado. Son 4 las categorías que nos propone el MORES: contexto, oferta, demanda y calidad. ¿Qué tenemos por contexto? Se entienden todos los factores sociales, políticos, presupuestarios e institucionales que fomentan o entorpecen el logro de los resultados relacionados con el bienestar y los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Digamos que allí evaluamos varias cosas: el nivel de recursos presupuestarios de los consejos de protección, si los consejos de protección cuentan con alguna norma o protocolo para sus actuaciones en los casos de abuso sexual, si cómo está de alguna manera la formación y las capacidades de consejeros y consejeras, es decir, esas variables de contexto
que están determinando, ¿verdad? O que están interfiriendo en todo este proceso. Luego tenemos la oferta, que tiene que ver con la capacidad y el funcionamiento eficaz de los sistemas necesarios para prestar los servicios deseados o para promover las prácticas deseadas entre las poblaciones prioritarias. Es tal cual la oferta que hace el Consejo de Protección. ¿Qué tanto está ofreciendo el Consejo de Protección en materia de abuso sexual a sus comunidades? Y esto aquí, por supuesto, tiene que ver con el Consejo de Protección, pero también tiene que ver con la articulación con otras instituciones dentro del propio municipio. Si se cuenta, por ejemplo, con articulación con programas de atención psicológica o con programas de educación o con programas humanitarios, o perdón, con programas de prevención del abuso sexual, es decir, cuál es la oferta que se está realizando para los niños, niñas y adolescentes que puedan estar presentando este tipo de situaciones. Como tercera categoría, el MORES nos propone evaluar la demanda, que sería un poco factores geográficos, económicos, sociales o culturales que alientan o desalientan el uso a los servicios, en este caso de los consejos de protección, y la adopción de prácticas recomendables entre los grupos prioritarios. Dentro de la demanda, por ejemplo, evaluamos aspectos como la accesibilidad a los consejos de protección, evaluamos, por ejemplo, el grado de reconocimiento de las usuarios o de la comunidad, ¿verdad?, de los casos de abuso sexual. En la medida en que yo reconozco, ¿verdad?, un caso de abuso sexual, puedo acudir entonces a colocar la denuncia. En fin, una serie de indicadores están incluidos dentro de esta categoría. Y la última categoría es la categoría de calidad, que para el MORES hace referencia a la adhesión a las normas mínimas exigidas para los servicios o prácticas de atención, tal como las definen las normas nacionales o internacionales. Digamos que es un poco qué tanto los consejos de protección se están ajustando a los parámetros de calidad. Entonces, con estas 4 categorías, ¿verdad?, contexto, oferta, demanda y calidad, y los 10 determinantes que se derivan de estas categorías, se crearon 20 indicadores que se derivan, por supuesto, de las categorías. Estos 20 indicadores fueron medidos a través de 3 instrumentos, cada uno de ellos dirigido a una población específica. Entiéndase, un instrumento fue diseñado para entrevistar a consejeros y consejeras de protección, otro estaba dirigido a coordinadores y coordinadoras de los consejos, y un tercer instrumento que lo llamamos para usuarios, pero en realidad es para representantes, ¿sí?, de niños, niñas y adolescentes que hubieran acudido al Consejo de Protección por situaciones vinculadas al abuso sexual. Entonces, para cada Consejo de Protección teníamos información o tuvimos información de 3 entradas: de la información que suministran consejeros y consejeras, de la información que suministran coordinadores y de la información que suministran representantes de niños, niñas y adolescentes. A partir de estas 3 fuentes de información es que se obtiene la calificación de estos indicadores, y con la calificación se determinan los cuellos de botella. Cada indicador, como les decía, tiene una puntuación, ¿verdad?, que va de 0, digamos, a 100, y hemos dividido esta calificación en 3 categorías, o le hemos dado 3 denominaciones. Entendemos por aceptable, digamos, las puntuaciones que oscilan entre el 75% y la puntuación máxima del indicador. Estamos entendiendo que esta es la situación óptima o esperada, ¿ok? Salieron muy bien puntuados, para llamarlo de alguna manera. Una segunda categoría que denominamos insuficiente, que es para aquellos indicadores cuya puntuación se encuentra entre el 51 y el 75% de la puntuación total del indicador. Esto nos dice que es una situación en donde algunos indicadores no cumplen con los estándares esperados y deben ser evaluados. Como su nombre lo indica, es una calificación insuficiente. Y luego entendemos por cuellos de botella las puntuaciones que van entre 0
50% de la puntuación total del indicador. Los que son calificados como cuellos de botella son aquellos indicadores que son críticos y que efectivamente están impidiendo el desarrollo de lo esperado. Además, hay que decir que en el estudio se hizo una selección representativa, una muestra representativa de 108 consejos de protección del país. Fue calculada en base a una población de 316 consejos de protección que para ese momento fueron debidamente identificados. Además, hay que decir que esta muestra fue calculada con un nivel de confianza del 80% y un margen de error del 5%. La selección se realizó mediante un muestreo estratificado que consideró varios criterios. Por ejemplo, seleccionamos consejos de protección ubicados en municipios que denominamos rurales, otros municipios urbanos y otros municipios indígenas. Pero además hicimos una división, digamos, territorial y ubicamos cada estado de acuerdo a su región, definiendo las regiones capital, central, llanos, centro-occidental, Zulia, Andes, nororiental, insular y Guayana. ¿Okay? Así, tuvimos dentro de la muestra un 88% de consejos de protección del medio, digamos, urbano, que pertenecen a municipios urbanos, un 3% de consejos de protección de municipios de medios indígenas y un 9% rural. De estos 108 consejos de protección que constituían la muestra, logramos evaluar efectivamente un total de 104 consejos de protección, que consideramos un muy buen número. En 4 consejos de protección, solo 4 de todos, del total de la muestra, no se logró hacer la evaluación, bien sea por rechazo de los consejos de protección o porque no se logró realizar la adecuada entrevista. Debo decir además que para este trabajo contamos con el apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil que están ubicadas en cada uno de estos territorios. ¿Okay? Entonces, en una primera evaluación de los resultados, quisimos destacar unos resultados descriptivos que, si bien no pertenecen específicamente al MORES, consideramos que son resultados dignos de ser señalados. Uno de los primeros resultados que nos parece crucial es el referido a la existencia de casos. Fíjense que del total de los 104 consejos de protección, el 61% sí recibieron casos de abuso sexual dentro, digamos, para el año 2016, durante todo el año 2016 y el primer semestre del 2017. Pero encontramos que el 39% no recibió casos. Esto nos parece terrible porque si acabamos de mencionar el papel crucial que tienen los consejos de protección y que todo caso de abuso sexual debe ser atendido por los consejos de protección, bien sea para dictar medidas de protección, para acompañar en el proceso de atención integral y, por supuesto, también como órgano receptor de denuncia, pues no comprendemos cómo es que ese 39% de consejos de protección no ha recibido casos. Fíjense, además es importante destacar que en la región donde esto ocurrió en mayor medida fue en la región andina. El 86% de los consejos de protección de la región andina, de los estados Mérida, Táchira, Trujillo, no recibieron casos en el 2016 y en el primer semestre del 2017. Quiere decir que ahí hay unos elementos de contexto que están operando de manera significativa en que no se esté dando la atención de los casos en estos consejos de protección. En medidas también, en porcentajes también importantes, encontramos que en la región occidental el 56% no recibió casos, en la región zuliana el 54%, en Guayana y nororiental 43% y en los llanos un 40%. Cuando quisimos conocer un poco de las razones por las cuales no se reciben estos casos, encontramos que el
75.61% de los consejos de protección, donde no se reciben estos casos, señalan, hemos sabido de la existencia de casos, pero esos han sido atendidos directamente por el 6CPC y el Ministerio Público y no han sido remitidos al Consejo de Protección. Esto implica que efectivamente no ha habido una adecuada articulación interinstitucional y que, bueno, si bien estos niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso han denunciado ante estas otras instancias, no han sido remitidas al Consejo de Protección de su municipio. Entonces, pareciera que hay una mayor atención al carácter penal o de delito del abuso sexual, pero se está dejando de lado todo lo que tiene que ver con la protección y la atención integral del niño, niña y adolescente y, por supuesto, el acompañamiento a la familia, que es una parte importantísima de toda la atención y de todo el acompañamiento a los casos. Nosotros entendemos como que esto es una violación del derecho de protección que, bueno, que tienen los niños, niñas y adolescentes. En cuanto a la discriminación a usuarios, algunos resultados fueron positivos. El 91% de usuarios y usuarias entrevistados señalaron que tuvieron una atención sin discriminación y el 100% una escucha sin discriminación. Sin embargo, cuando se hizo, digamos, un cruce de variables en cuanto a la discriminación vinculada alguna condición de discapacidad física o visual, el 47% reportó, el 45% reportó un trato discriminatorio asociado a una discapacidad física o visual. O sea, digamos que en estos casos, bien sea por condiciones de infraestructura o bien sea por cuestiones vinculadas al trato, sí hay una discriminación a usuarios en el momento de la atención. Con respecto a la credibilidad, fíjense que esta variable nos parece sumamente importante porque estamos entendiendo por credibilidad a los casos el reconocimiento por parte de consejeros y consejeras de protección de las situaciones de abuso sexual. Es decir, cuán creíble consideran el relato o la denuncia que se está colocando en el tema de abuso sexual. Y esto, por supuesto, es importante porque incide en la rapidez que se le da a la atención, la velocidad, es decir, la calidad incluso de la atención, la pertinencia, las medidas de protección. Hay una serie de elementos que están vinculados a esta credibilidad. Entonces, fíjense que encontramos que consejeros y consejeras de protección consideraron más creíbles los casos de abuso sexual en los que hay evidencias físicas, en los casos en los que las víctimas es niño o niña, y cuando hay una diferencia importante de edad entre la víctima y el victimario. Pero consideran menos creíbles aquellos casos donde no hay evidencias físicas de abuso sexual. Y esto, fíjense por qué es importante destacar, porque la mayoría de los casos de abuso sexual no necesariamente dejan evidencia física. Recordemos que el abuso sexual no es única y exclusivamente violación sexual, es decir, no es únicamente penetración, sino que hay diversas formas de abuso sexual, la mayoría de ellas no deja ninguna evidencia física del abuso sexual. O sea que si estamos considerando poco creíbles aquellos casos en donde no hay evidencias físicas de abuso sexual, estamos dejando por fuera una gran cantidad de situaciones de abuso sexual. Pero además hay que recordar que en muchos casos de abuso sexual, el uso de la fuerza física no es necesaria, porque agresores se valen de la manipulación, de la seducción, del engaño para cometer el delito. De manera, insisto nuevamente, que en la mayoría de los casos no vamos a encontrar evidencia física. Reforzar esto con consejeros y consejeras de protección es un elemento entonces importante dentro de las capacitaciones. Luego, consideran poco creíbles cuando los casos son adolescentes. Aquí también hay que insistir que las víctimas no siempre son niños y niñas, sino que hay altos porcentajes de adolescentes que también son víctimas de alguna forma de abuso sexual. Y finalmente, consideran poco creíbles los casos de abuso sexual cuando hay relaciones de noviazgo de por medio o con edades cercanas en la adolescencia, digamos, cuando hay edades cercanas entre la víctima y el victimario. Y aquí esto lo entendemos como
Evidentemente, la categoría de género, que es la que nos explica las relaciones de poder entre hombres y mujeres y cómo la sexualidad masculina y la sexualidad femenina tienen una valoración distinta en la sociedad y cómo todo esto interviene dentro de la dinámica de abuso sexual, está siendo poco considerada por parte de los consejeros de protección. Creo que ven con más claridad, y un poco los resultados así nos indican, cómo la relación de poder basada en la diferencia de edad o desarrollo cognitivo marca la diferencia entre victimario y víctima, eso está claro, pero no lo ven con tanta claridad cuando la relación de poder está marcada por variables vinculadas al género. Entonces, aquí también había que insistir en las capacitaciones que se diseñen para trabajar con consejeros y consejeras, tienen que incluir este factor. En cuanto a la calidad de atención, aquí hay resultados alentadores. Se encontró que 77% de usuarios y usuarias entrevistados indicaron que fueron atendidos en menos de una hora. El 87% consideró que la privacidad de la información estuvo garantizada. El 77% consideró que la privacidad en la entrevista estuvo garantizada y el 93% consideró que su trato fue respetuoso y el 91% consideró que tuvo un trato amable. Y aquí yo creo que hay que destacar un poco la sensibilidad de consejeros y consejeras, puesto que, ya lo vamos a ver un poco más adelante, cómo las condiciones de los consejos de protección para garantizar privacidad y, digamos, sí, cercanía no están garantizadas. ¿A qué me refiero? A que existen muchas debilidades, por ejemplo, con respecto a la existencia de cubículos para entrevistas, con respecto a la existencia de espacios exclusivos de atención, y que pese a estas dificultades hayamos obtenido estos resultados, creo que nos está hablando positivamente del trato directo y del esfuerzo que consejeros y consejeras están realizando para brindar esta atención de calidad. Con respecto a las medidas de protección, labor importantísima, por supuesto, a cargo de los consejos de protección, fíjense que aquí encontramos que no todos los consejos de protección, obviamente, reportan el mismo grado de capacidad, ni para hacer seguimiento a las medidas, ni para hacer cumplir las medidas de protección. Vemos con mucha preocupación que apenas el 28% de consejos de protección reporta tener una alta capacidad para el seguimiento a las medidas de protección. Y que un 40%, solo un 40%, señala que tienen una alta capacidad para hacer cumplir las medidas de protección. De ahí en adelante, el resto de los consejos de protección señalan sus capacidades como moderadas, bajas, pues y en algunos casos, pues ninguna capacidad. Esto es terrible porque pues, las medidas de protección son una herramienta importantísima para garantizar la integridad y, pues, obviamente, la protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces, aquí consejeros y consejeras están advirtiendo sus dificultades para exigir el cumplimiento de las medidas que imponen y para hacer el seguimiento. Y esto, por supuesto, que tiene que ver con el tema de recursos de diferente naturaleza, presupuestarios, materiales, en fin, una cantidad de recursos que no cuentan buena parte de los consejos de protección a nivel nacional. En cuanto al procedimiento para decisiones colegiadas, encontramos que el 63% de los consejos de protección reportan que sí, sus decisiones son tomadas en equipo. ¿Ok? Un 31% señala que las decisiones son individuales y luego son validadas por el equipo de consejeros, pero preocupa que, aunque son porcentajes pequeños, no los podemos minimizar, que hay un 3% que señala que sus decisiones son tomadas individualmente. Esto también puede tener que ver con la insuficiencia de consejeros de protección en determinados consejos de protección, valga la redundancia, y preocupa sobre todo que un 3% haya dicho que no sabe o no contestó con respecto al procedimiento para decisiones colegiadas. La verdad es que esto tendría que ser un 100%.
Y en cuanto al porcentaje de casos en los que las decisiones se toman en forma colegiada, encontramos que el 84% de los consejos de protección sigue el procedimiento ajustado a la normativa legal en la mayoría de los casos. Ellos señalan que entre el 76 y el 100% de los casos, pero vemos que hay unos porcentajes pequeños, pero, insisto, no menos importantes, de consejos de protección en donde esto no está ocurriendo y hay que prestar atención a estos datos. En cuanto a los recursos presupuestarios, aquí, bueno, esta situación sí es lamentable. Si estos datos son, bueno, desde hace 3 años, pues la verdad es que seguramente en este momento las condiciones sean mucho más críticas. Encontramos, por ejemplo, que el 66% de los consejos de protección perciben como insuficientes los recursos de su institución para gastos del personal. El 66% no tiene información, no tiene idea sobre los recursos para la atención de casos, es decir, para, por ejemplo, otorgar alguna ayuda para la alimentación, traslado, vestido de niños, niñas y adolescentes. El 55% no tiene información, eso no existe, digamos, sobre recursos para viáticos. Esto además es absolutamente útil para las actividades de seguimiento y atención de casos. El 57% no, tampoco tiene información sobre recursos para elaboración de materiales informativos ni actividades de prevención. De manera que, bueno, evidentemente ya esto nos va diciendo las condiciones críticas en que se encuentran estos consejos de protección. Sobre los recursos institucionales en el municipio, también esto está, la verdad, en muy mal estado. El 63% de los coordinadores de consejos de protección no tiene información sobre programas de prevención de abuso sexual en su municipio. El 47% no tiene información de servicios de salud. El 52% no tiene información sobre programas escolares. El 26% percibe insuficientes los programas de atención psicológica y el 33% no tiene información de los mismos. Evidentemente, todo el trabajo entonces de atención integral está realmente afectado por esta deficiencia clara de recursos institucionales en los diferentes municipios, digamos, de todo el territorio nacional. En cuanto a la cantidad y calidad de los espacios, aquí, bueno, un poco como les decía, están en situación crítica. No voy a leer en detalle todos los porcentajes, pero al menos algunos sí son importantes. Vemos, por ejemplo, que el 69% de consejos de protección no tiene sala de reuniones, el 77% no tienen salas de juegos, no tienen, el 38% no tienen cubículos para consejeros, el 25% no tiene espacios para archivos y expedientes. La verdad es que haría falta pues toda una inversión definitivamente de acondicionamiento de los consejos de protección, porque efectivamente esto también incide en la calidad de su trabajo. Esto aplica, por supuesto, no solo para los casos de abuso sexual, sino para todo el trabajo que realizan los consejos de protección. En cuanto a la cantidad y calidad, ahora de equipos e insumos, bueno, es otro tanto, ¿sí? Por ejemplo, el 40% de los consejos de protección considera que los equipos de oficina para computadoras, archivos, impresoras son insuficientes. Otro elemento que hemos constatado, incluso por el trabajo directo con los consejos de protección, son las deficiencias a nivel de equipos de comunicación. El 26% para ese momento reconoció que no tenía equipos de comunicación. La mayoría de ellos utilizan sus teléfonos personales. Y, bueno, las características de este teléfono, las capacidades de conectividad de este teléfono son las que tienen los propios consejeros y consejeras. Esto tendría que estar garantizado desde el propio Consejo de Protección. Y así, por supuesto, las diferentes categorías nos muestran unas condiciones realmente críticas. El último elemento que queremos señalar dentro de los resultados descriptivos es lo que tiene que ver con la autonomía, y encontramos que el 91% de los consejos de protección reconocieron que tenían total autonomía en la realización de su labor. Bueno, hasta aquí pues les comparto la información
con respecto a los resultados descriptivos y le doy la palabra a Carlos para que continúe con la presentación de los resultados MORES a nivel nacional. Quiero decirles que aquí, por supuesto, vamos a presentar los resultados globales, pero en el informe del estudio tenemos los resultados desglosados por cada uno de los municipios, es decir, cada consejo de protección evaluado tiene su ficha, perdón, de resultados específicos y también los resultados por región. En el link por acá les vamos a compartir el link del blog de ABESA, donde pueden descargar el resultado de la investigación. Entonces, le cedo la palabra a Carlos. Adelante. Bien, gracias, Magdimar. Entonces, bueno, vamos a conocer un poco más en detalle, principalmente, cómo operan estas 4 categorías que ya nombró Magdimar: contexto, oferta, demanda y calidad, así como los diferentes determinantes y los indicadores, pues, que se relacionan con estos determinantes y categorías. Lo vamos a tratar de llevar, pues, a una visión de contexto, una visión global, es decir, tanto a nivel nacional como a nivel regional, ¿sí? Eso es lo que pretendemos hacer, y como bien dijo Magdimar, después ustedes pueden evaluar en detalle cada información específica por municipio. Entonces, sí, damos paso a la siguiente lámina. Ok, entonces aquí tenemos la primera imagen que vemos acá, es la categoría contexto. En esa categoría, pues, encontramos los siguientes determinantes: normas sociales, que tienen que ver con lo que ya habíamos conversado sobre credibilidad de los casos de abuso sexual y el reconocimiento de estos casos, o sea, qué tanto es factible reconocer estos casos fácilmente para los miembros de los consejos de protección. En el renglón o el determinante de legislación política encontramos que tenemos, pues, el nivel de sistematización de las normas de atención en abuso sexual, o sea, qué tanto se vincula ese consejo de protección con las diferentes normas que existen en cuanto a la atención del abuso sexual, la autonomía del consejo de protección, la posibilidad que tiene el consejo de protección de supervisar los casos de abuso sexual, es decir, de hacerle seguimiento, y la forma en cómo se toman las decisiones en torno a los casos de abuso sexual. Después tenemos presupuesto o gasto, que tiene que ver con los recursos presupuestarios, y la gestión, coordinación, que se relaciona con la posibilidad de gestión interna, cómo se organiza ese consejo de protección, y la coordinación interinstitucional, o cómo se organiza ese consejo de protección con el sistema de protección de derechos de los niños, niñas, adolescentes y el resto de instituciones implicadas en el tema. Entonces, aquí vemos que los principales cuellos de botella en las regiones están en la sistematización de las normas de atención en el abuso sexual, que lo vemos en la región capital, en los llanos y en la región nororiental. Es decir, ahí hay que revisar cómo el Consejo de Protección se relaciona o conoce o maneja el conjunto de normas respectivas a la atención de estos casos de abuso sexual. También es importante destacar que el cuello de botella que encontramos en todas las regiones del país, como ustedes pueden ver ahí marcado en rojo, está, por supuesto, el nivel de recursos presupuestarios, que, como ya hemos visto, es escaso en todo el país, ¿no? Y en todos los consejos de protección evaluados. Después tenemos otros cuellos de botella en la región de Guayana, los Andes, los Llanos y Nororiental, en cuanto al nivel de gestión interna, qué tan capaz es
consejos de protección de elaborar todos los mecanismos propios de la gestión interna para garantizar y en conjunto, además, en coordinación interinstitucional para garantizar la atención de los casos de abuso sexual. Y esto se relaciona, como bien ustedes pueden ver, con la coordinación interinstitucional, valga la redundancia, con otras instituciones que lo encontramos en cuello de botella en las regiones capital, los Andes, los Llanos, nororiental, occidental y Zulia, ¿sí? Es decir, en la mayoría del país. Sin embargo, cabe además destacar, por ejemplo, que un indicador importantísimo como el nivel de reconocimiento de los casos de abuso sexual, como ya explicó Magdimar, que tiene que ver con esa posibilidad de reconocer y hacer creíble estos casos de abuso sexual que llegan a los consejos de protección en todas las regiones del país, se encuentra digamos, insuficiente, ¿no? En el renglón insuficiente, cosa que también es algo que hay que colocarle la lupa y hay que evaluar, pues, para mejorar la calidad en la atención a los casos de abuso sexual. Particularmente en la región Los Llanos, ese renglón está en blanco porque allí no fue posible obtener información por parte de los usuarios y usuarias, por lo cual no fue posible obtener este indicador. Seguimos adelante en la otra lámina. Ahora, a nivel ya global, es decir, a nivel de país, a nivel nacional, encontramos que la categoría contexto se encuentra en un nivel insuficiente, en tanto alcanza apenas el 51% del nivel o de la puntuación esperada para este renglón, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver que los principales cuellos de botella se encuentran dentro del nivel de recursos presupuestarios, en tanto alcanza apenas el 24,5% de los valores ideales, es decir, que el tema de los recursos presupuestarios es bastante escaso y complicado dentro de los consejos de protección evaluados a nivel nacional, y también tenemos que el nivel de coordinación interinstitucional apenas alcanza el 43,9% de lo esperado. Estos son los dos grandes cuellos de botella a nivel general que se relacionan, por supuesto, con los determinantes presupuesto, gasto y gestión, coordinación. De aquí yo veo que, bueno, da la respuesta, ¿no?, para entender las dificultades, por una parte, en la articulación con otras instituciones y, por supuesto, también a que el Consejo de Protección quede fuera digamos, en la toma de trabajo, ¿sí?, o en la cercanía con los casos de abuso sexual que a veces, bueno, pasan por debajo de cuerda y no pasan por manos de los consejos de protección, que era lo que explicábamos con toda la cuestión que tiene que ver con los resultados descriptivos que explicábamos antes, en donde había consejos de protección que no recibían casos de abuso sexual. Y también tiene que ver con la imposibilidad de los consejos de protección de generar medidas para hacer monitoreo y seguimiento de los casos de abuso sexual. Entonces pasamos a la otra diapositiva. Ahora, en la categoría oferta, que como bien su nombre lo indica, tiene que ver con todas las capacidades que tiene el Consejo de Protección para ofrecer, ¿no?, para ofertar un conjunto de servicios a la comunidad y en especial a las poblaciones prioritarias o determinadas para tal fin, que en este caso refiere pues a los niños, niñas, adolescentes que son víctimas de abuso sexual, ¿no? Entonces aquí nos encontramos dos determinantes: disponibilidad de los materiales e insumos necesarios para la prestación de estos servicios y el acceso a servicios dotados de personal adecuado, con instalaciones e información también adecuadas para la práctica, en este caso, de la búsqueda de protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Vemos que el nivel de condiciones de infraestructura e insumos de los consejos de protección está en cuello de botella en todas las regiones,
¿sí? Después veremos los porcentajes de ese nivel de cuello de botella a nivel nacional. Y además vemos que el nivel de formación técnica y trabajo multidisciplinario, que esto es un aspecto importantísimo porque es lo que permite justamente, en función del trabajo multidisciplinario, tener varias visiones en conjunto sobre los casos de abuso sexual que se presenten y además tener la suficiente formación técnica de todo el personal de los consejos de protección para abordar estos casos. Vemos que en la mitad del país, los Andes, los Llanos, Nororiental, Occidental y Zulia, esto se encuentra en cuello de botella, pero en la otra mitad del país la cosa está insuficiente, de manera que es algo que creo yo que debemos colocar la lupa no solo en las regiones que están subrayadas con cuellos de botella, sino también en todo el país, es decir, en el resto de las regiones que también tienen un resultado insuficiente en este indicador. El nivel de información en materia de abuso sexual que puede dirigirse al público para generar, digamos, información sobre todo de manera preventiva, es escasa o se presenta en cuello de botella en las regiones central y Guayana y en la región nororiental. Nuevamente en la región Los Llanos no pudimos obtener información porque no pudimos acceder a entrevistas a usuarios y usuarias, o mejor dicho, representantes de, víctimas de abuso sexual, ¿sí? Entonces pasamos a la siguiente. Ok, entonces a nivel nacional vemos que esta categoría se encuentra en cuello de botella y apenas alcanza cerca del 40% de la situación ideal o aceptable. Mientras que el acceso a servicios dotados de personas adecuadas, con instalaciones e información también adecuada, se encuentra dentro de la categoría insuficiente, cubriendo el 53,3%. Es decir, que tampoco se distancia mucho del renglón esperado a nivel cuantitativo para asociarse a cuello de botella. O sea, que es un insuficiente que se parecería mucho a un cuello de botella. Los principales cuellos de botella a nivel nacional alcanzan, en el caso de la infraestructura de insumos, el 37% de la situación ideal o esperada, y en el caso de la formación técnica y trabajo multidisciplinario, que nuevamente recalco que es algo muy importante para el funcionamiento de los consejos de protección y además la detección de los casos de abuso sexual, está apenas alcanzando el 48% de lo aceptable. El nivel de información dirigida al público en materia de abuso sexual alcanza apenas cerca del 40% de lo esperado. Seguimos adelante. Ahora, la categoría demanda, que tiene que ver con todos esos factores, ¿no? Que se relacionan pues con los usuarios y las usuarias de los consejos de protección y la capacidad, ¿no?, que pudiera existir, o la relación que pudiera existir entre el consejo de protección y lo que el consejo de protección pudiera ofrecer, y también lo que tanto pudiera darle sentido a esto que el consejo de protección pudiera ofrecer dentro de los usuarios y las usuarias, por ejemplo, para seguir las informaciones que el Consejo de Protección emana, ¿sí? Para dar un mejor aliento pues, dentro de las situaciones de abuso sexual. Nos encontramos que hay unos cuellos de botella específicos en las regiones de los llanos, ¿sí?, que están en cuello de botella en los 3 indicadores dentro de esta categoría, y encontramos además que hay cuellos de botella en las regiones Guayana, nororiental, occidental y Zulia, específicamente en la continuidad de uso de los servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre, ¿sí?, existe una continuidad en el acceso o en la asistencia de las víctimas de abuso sexual
al Consejo de Protección. Puede ser que la persona o los usuarios o usuarias asistan al Consejo de Protección 1 o 2 veces y allí culmina, pues, ¿no? La continuidad de uso de estos servicios, ¿no? Eso, como vemos, en principal cuello de botella en las regiones mencionadas. Ahora, el nivel de prácticas y creencias culturales que tienen los usuarios y las usuarias en torno en materia de abuso sexual y también que tienen los consejos de protección y los coordinadores y coordinadoras se encuentran en cuello de botella, como ya dijimos, en la región Los Llanos, así como el nivel de accesibilidad del consejo de protección, pues digamos que en la región Los Llanos es donde es más inaccesible llegar a ese consejo de protección, aunque cabe señalar que en el resto de las regiones esa categoría o ese indicador está también digamos, en el renglón insuficiente, con lo cual también es importante evaluar todo el tema de la accesibilidad al consejo de protección. No solamente desde el punto de vista de la infraestructura o la ubicación del Consejo de Protección, sino también de un conjunto de factores que ahí pudieran estar relacionados con este tema. Adelante. A nivel nacional encontramos que esta categoría se ubica en el renglón insuficiente, aunque con un porcentaje un poco más elevado, cubriendo el 78% de lo esperado. ¿Sí? Vemos que la accesibilidad también está en un renglón insuficiente con un 60%. Las prácticas y creencias culturales las vemos como se ubican dentro de la categoría aceptable, ¿sí? Con un 73,6%. Y finalmente la continuidad del uso con un 54,9% dentro de la categoría o el renglón insuficiente. Seguimos adelante. Por último, en la categoría calidad, que tiene que ver, como ya habían ustedes escuchado, con toda la capacidad o la relación entre qué tan relacionado está, pues, la práctica de la prestación de servicios de los consejos de protección con las normas estandarizadas a nivel nacional e internacional. Aquí vemos que esta es una de las categorías que no cuenta con cuello de botellas, ¿sí? Sino con situaciones un poco insuficientes. Sí, que todavía hay que estudiar o colocarle la lupa, pero no hay una grave situación denominada, pues, cuello de botella u obstáculo. La mayor dificultad la encontramos en el nivel de sistematización de datos, que esto, por supuesto, está asociado en su mayoría a que la sistematización de datos que se realiza en los consejos de protección no se hace de forma computarizada o a través de un sistema que puede ser regional o nacional, en donde pueda tenerse, pues, una idea amplia y general, y además puedan derivarse tanto estadísticas como un monitoreo de las medidas de protección, un monitoreo de los casos de abuso sexual, sino que estos datos se sistematizan en muchos de los consejos de protección, se sistematiza de forma manual, con archivadores tradicionales y todo este conjunto de formas, pues, todavía no especializadas y modernas para garantizar un nivel elevado de sistematización de datos. Y esto es muy, muy importante, y después lo veremos que lo incluimos dentro de las conclusiones y recomendaciones. También vemos que en las regiones Capital, Central, Guayana, los Andes, Nororiental, Occidental y Zulia, el nivel de revictimización, ¿sí?, se encuentra en la categoría insuficiente, cosa que es importante también evaluar, en tanto que esto es un aspecto que, digamos, incumple parte de las reglamentaciones generales para la actuación en casos de materia de abuso sexual. Tenemos que el nivel de calidad en la atención se encuentra insuficiente en Capital, Central y Guayana, y el nivel de aplicación de las actuaciones, que tan es factible, pues, que se puedan aplicar las actuaciones del Consejo de Protección, se encuentra insuficiente en las regiones Central, Guayana, los Andes, Nororiental, Occidental y Zulia. Seguimos adelante.
En vista de estos resultados, pues la categoría se encuentra dentro del renglón insuficiente, cumpliendo o cubriendo el 70% de lo esperado, aunque hay dos situaciones aceptables o que están dentro del renglón aceptable, cubriendo entre el 83 y 86% de lo esperado. Y estas son nivel de la calidad de atención y nivel de satisfacción del servicio. Es decir, ahí parece que hay una evaluación positiva por parte de los usuarios y usuarias que se sienten satisfechos o satisfechas y consideran que el nivel de calidad de la atención también es óptima o aceptable. Ahora bien, como ya vimos, los niveles de revictimización, aplicación de las actuaciones y sistematización de datos son insuficientes a nivel nacional. Seguimos adelante. Acá vemos pues como un resumen de la situación general de Venezuela. Encontramos que la categoría oferta se encuentra en cuello de botella, es la única que se encuentra en cuello de botella, alcanzando cerca del 40% del porcentaje esperado como situación ideal, mientras que el resto de las categorías, contexto, demanda y calidad, se encuentran en niveles insuficientes, apenas alcanzando en promedio el 53%. Es decir, que todavía se acerca bastante a esa franja límite entre el renglón insuficiente y cuello de botella, ¿no? Entonces, de manera que la situación del país es crítica. Podemos decir que 3 de los 10 determinantes estudiados son cuello de botella. Entre ellos están presupuesto y gasto, gestión, coordinación y disponibilidad de materiales e insumos esenciales. Entonces tiene que ver tanto con la parte institucional o de procedimiento institucional como la parte presupuestaria de insumos y toda la capacidad que tiene el Consejo de Protección para poder hacer ejercicio de sus labores. Encontramos que solo 2 de todos los determinantes evaluados se encuentran en un nivel aceptable, y estos son legislación y política y prácticas y creencias culturales. Mientras que los 5 determinantes restantes se encontraron en el renglón insuficiente: normas sociales, acceso a servicios dotados de personal adecuado y también instalaciones e información adecuadas, accesibilidad, continuidad del uso y calidad. Eso es pues el contexto global, ¿no?, del país. Seguimos adelante. Ahora, en las conclusiones y recomendaciones, nosotros vamos a tratar de enfocar el tema, por supuesto, acá en los aspectos fundamentales recogidos en la investigación, y creemos, ¿no?, que el meollo del asunto o que genera pues, ¿no?, como una disparidad entre lo que se espera de los consejos de protección y lo que es realmente, bueno, realizado por los consejos de protección, que se muestra pues en un conjunto de, bueno, de debilidades a nivel de país que tienen que ver con la omisión en el cumplimiento de garantías, una escasa valoración sobre calidad y efectividad de la atención que brindan los consejos de protección a niños, niñas y adolescentes al ser víctimas de abuso sexual, se relaciona con la disparidad entre una legislación robusta, ¿sí?, que tiene pues nuestro país, pero con una muy baja capacidad para garantizar, ¿sí?, evitar o atender la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en este caso al ser víctimas de abuso sexual, ¿sí? Entonces, de manera que para nosotros es importantísimo, ¿no?, que se logren implementar políticas, planes, programas con las inversiones suficientes y que además estén diseñados y monitoreados por una institucionalidad especializada, un poco para reducir la brecha entre esa legislación robusta que tiene el país y esa incapacidad de hacer, obviamente, hacer factible o falible la capacidad, ¿no?, de garantizar la vulneración, evitar pues la vulneración de los derechos y además hacer ejercicio y práctica de ese conjunto de leyes que sustentan
todo lo que tiene que ver con el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Esto o estas incapacidades de las que hemos mencionado se expresan en los siguientes detalles. Solo existen consejos de protección en un 94,32% del total de municipios del país. Por ende, hay 19 municipios del país en donde no se ha creado o no se han creado consejos de protección o donde no tienen el funcionamiento respectivo. Por ende, el país aquí estaría incumpliendo con la obligación de contar con un consejo de protección en cada uno de los municipios del país. Se identifican 32 consejos de protección cuya valoración total o global indica que tienen cuellos de botellas, por lo que su capacidad de actuación para las funciones que le competen estarían totalmente limitadas. Apenas 3 consejos de protección en todo el país se encuentran en un nivel aceptable, en tanto que el deterioro de las condiciones de todos los consejos de protección restantes es totalmente abrumadora. Y esto se ve incluso en las grandes ciudades del país, en donde quizás se esperaba otro tipo de resultados, ¿no? 6 entidades federales están en cuellos de botella, y estos son Anzoátegui, Guárico, Mérida, Monagas, Táchira y Trujillo, de manera que aquí estarían, digamos, las entidades federales donde hay que colocar mayor énfasis ante cualquier medida de actuación. Además, tenemos 3 regiones que se encuentran en cuellos de botella, y estas son los Andes, los Llanos y la región nororiental. Además, esto es muy importante, como bien lo venía diciendo, se reconoce por parte pues, de todos los consejeros de protección, coordinadores y coordinadoras evaluados dentro de esta metodología, dentro de este estudio, la ausencia de un sistema nacional de información con enfoque de derechos que documente la cuantía, la caracterización de las víctimas de abuso sexual y además monitoree la situación de sus derechos. Entonces, esto es muy importante porque aquí estamos perdiendo la posibilidad de contabilizar, de hacer estadísticas del número real y final de víctimas que, por supuesto, ingresan al sistema, porque siempre se van a quedar de lado un montón de víctimas de abuso sexual que no van a ingresar a ese sistema, pero nos estamos perdiendo las dos cosas, ¿no? Y además nos estamos perdiendo la posibilidad de tener un sistema que permita garantizar una mejor o un mejor monitoreo y seguimiento de las medidas para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Seguimos adelante. En este sentido, nosotros y nosotras recomendamos lo siguiente, ¿no? Creemos que es importante asegurar la formación del personal de los consejos de protección, pero no solo de estas instituciones, sino también de todo el conjunto de órganos y servicios que estén asociados dentro del sistema pues, de protección de niños, niñas y adolescentes. Creemos además que es muy importante dentro de este aspecto buscar la forma de difundir, desarrollar o implementar esta ruta de atención institucional del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes que ha sido ya, bueno, formada y publicada por ABESA en conjunto con UNICEF en 2016. Esto ayudaría muchísimo pues, a la búsqueda de formación o a lograr la formación necesaria para atender los casos de abuso sexual. También creemos que es importante fomentar campañas de información y sensibilización que permitan a la población identificar las diversas modalidades de abuso sexual. Vemos que hay obstáculos o cuellos de botella o dificultades en la identificación de las diversas modalidades de abuso sexual y de cuáles son todo el conjunto de situaciones, circunstancias y características que operan sobre todo a nivel del género y a nivel de la diferencia en cuanto a la sexualidad masculina, la sexualidad femenina, la edad, como ya hemos visto, en la detección de las modalidades de abuso sexual. Creemos también que el Estado debería garantizar que los niños, niñas y adolescentes
tengan un acceso a una línea telefónica gratuita e ininterrumpida para la exposición de sus denuncias e informes sobre casos de abuso sexual. Esto cumpliría además con los estándares nacionales e internacionales. Es necesario crear un sistema de información estadística, como ya hemos hecho hincapié en esto, con datos desagregados por género, edad, grupo étnico, discapacidad, localidad, ¿sí? Que registre la cuantía y los tipos de abuso sexual, además de todo lo que hemos mencionado. Desarrollar programas preventivos para la formación de niños, niñas y adolescentes, sobre todo en prácticas de autocuidado frente al abuso sexual. Esto también es muy importante. Exigir a la Defensoría del Pueblo el cumplimiento de sus obligaciones en materia de supervisión, acompañamiento y exigibilidad de condiciones y recursos para el desempeño de los consejos de protección. Esto es como un segundo orden, ¿no? No solamente apoyar a los consejos de protección, sino exigir a otras instituciones del Estado que además cumplan con su labor de vigilancia y supervisión, acompañamiento de los consejos de protección y de todo el sistema de protección de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Por último, creemos importante destacar que este estudio por una parte, no se asocia exclusivamente a la evaluación de los consejos de protección, sino que es una metodología que puede ser utilizada para evaluar no solo a los consejos de protección, sino también al sistema nacional de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, a otras instituciones, a otros órganos dentro de este sistema y dentro de todo el conjunto de órganos que operan en torno a este tema y a otros temas también. No solamente se circunscribe al tema de abuso sexual o protección de niños, niñas y adolescentes. Y además, por lo cual, como venía diciendo, este estudio puede replicarse, ¿sí? Más allá de los consejos de protección o de otras regiones, o profundizarlo dentro de los consejos de protección que ya hemos abordado, también puede extenderse a otros órganos e instituciones dentro del sistema de protección. Y también pueden promoverse estudios relacionados con esta metodología que extiendan en diversas comunidades, por ejemplo, comunidades o municipios que no hayan sido tocados por este estudio, puede extenderse este estudio a esos otros municipios para evaluar también la situación en esos otros lugares que se escaparon pues a la muestra que acá realizamos y así tener una conclusión mucho más actual y además mucho más profunda de la situación de los consejos de protección, del sistema de protección y del abuso sexual a nivel nacional. Entonces, bueno, con esto terminamos nuestra exposición. Creo, si así me sigue, pues, Magdimar, que podemos dar espacio para algunos comentarios, preguntas. Aquí tenemos nuestras diferentes, estaban allí presentadas las redes sociales y todo eso, ¿no? De nuestra organización. Acá están. Ajá, para que entonces las participantes y los participantes puedan ver allí el Twitter, el Instagram y nuestro email, además como el blog en donde va a estar publicado este informe en detalle. Ahora sí, bueno. Gracias, Carlos. Fíjense, para nosotros este estudio constituye una suerte de línea base de la situación de los consejos de protección. Pensamos que es ideal, un poco como la línea de lo que estaba señalando Carlos, que podamos hacer seguimiento, una nueva medición a estas condiciones al día de hoy para saber qué es lo que está ocurriendo. Bueno, tal parece que no tenemos comentarios ni preguntas, entonces no sé, Carlos, si quieres agregar algo ya para finalizar. No, bueno, creo que hemos conversado bastante en torno a todo este tema y
Y bueno, creo que podemos ir concluyendo así. Este informe también les ha sido enviado a los propios consejos de protección. Cada consejo de protección ha recibido su ficha de resultados, digamos, individualizada para que sepan la evaluación que obtuvieron, y vamos a hacer próximamente otra presentación de resultados para otras personas que quisieran conocer el estudio. Bueno, sin más, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos y, bueno, quedamos a la orden por acá desde ABESA.